En los puertos de la illa de Arousa todavía es posible ver la dorna polveira, típica embarcación en vías de extinción. La dorna polveira se la emplea especialmente para la captura del pulpo, a esto viene su nombre, y es la embarcación de mayor arraigo popular de las Rías Baixas. El origen de esta embarcación es relativamente oscuro. La hipótesis de su origen prehistórico parece descartarse por dos razones fundamentales. En primer lugar, sus características técnicas no semejan haber evolucionado mucho a través del tiempo, lo que pone en duda la idea de un modelo evolucionado a partir de una embarcación más sencilla en su estructura. Todo parece indicar que su actual construcción, de una técnica relativamente avanzada, es muy análoga a los primeros modelos utilizados en el país. La segunda razón es de carácter documental, ya que no existen vestigios escritos que hablen de su existencia o que citen algunas de sus características o utilizaciones con anterioridad al siglo XVI. La mayoría de las investigaciones rechazan un origen autóctono de la dorna y relacionan su aparición en Galicia con alguna de las invasiones normandas que sufrió esta tierra entre los siglos XIV y XV. Una investigación aún inédita aproxima la aparición definitiva de la dorna en Galicia al siglo XV, a lo largo de lo cual los normandos atacaron repetidas veces las costas gallegas. Actualmente, la dorna polveira tiene sus principales usuarios en los marineros de avanzada edad. El polveiro dentro de unos años dejará de existir como tal, y esta afirmación no es aventurada si tenemos en cuenta que solo se están dedicando a este tipo de pesca personas de avanzada edad que están por encima de los 40 años en términos generales. La construcción de la dorna es totalmente artesanal y comienza por el conjunto proa, roda, quilla. Las medidas de las piezas se toman de plantillas que normalmente sirven para los diferentes tamaños de las dornas polveiras. De este modo, se calcula la longitud de la quilla que llevará las cuartas correspondientes al tipo de dorna que se pretenda hacer. La polveira medirá 7 cuartas.
A la proa, parte superior, va unida a la roda. Las tablas y la madera en general empleadas en su construcción son de pino, a excepción de la quilla, que es de roble. Sobre la quilla se encuentran las dos primeras tábuas, llamadas da voltura. A continuación se colocan las varengas. Las varengas, con su especial estructura, son el soporte de las principales tábuas de la dorna, y en su colocación el centro debe quedar siempre libre para la evacuación del agua que pueda entrar en las bordas. Una vez que estén fijas las 6 principales varengas, se colocan las tábuas segundas do plan. Las tablas, especialmente las que deben ser dobladas, son sumergidas en el agua durante 2 días anteriores a su colocación, pues estas suelen presentar numerosas dificultades para su adaptación. La tábua segunda do plan es una de las más difíciles. La tabla, después de estar sujeta a la proa, se aprieta ininterrumpidamente a intervalos de 2 a 3 horas hasta su total sujeción. La estampa, cuya forma estrecha y cerrada por debajo de la línea de flotación, es igualmente específica de la dorna, de acuerdo una vez más con las embarcaciones nórdicas. El cudillo es una pieza esencial como soporte de la estampa.
Como apoyo para la sujeción de las tablas hay dos madeiros y una varenga totalmente diferentes entre sí. Estos son el madeiro panel da proa, dividido en dos partes iguales. El madeiro panel de meo, también dividido en dos partes. Y la varenga de cufiño en la proa. Los cálculos de estas y la mayoría de las piezas son artesanas y corresponden a una tradición repetida a través de los siglos. Para colocar las siguientes tablas es preciso cortar los sobrantes de las varengas. Para ello, el carpintero emplea sus herramientas con la precisión de un maestro. Las tablas con las que se construye el casco se dividen en 4 piezas, 2 de las cuales van a popa y otras 2 a proa. La colocación de las tabuas de virar comienza por la proa, ya que de esta forma la dorna adquiere mayor firmeza en su estructura. Las tabuas da proa son las que mayor dificultad presentan para su colocación, siendo su madera especialmente escogida. Esta, después de estar sumergida durante 2 días, tendrá que soportar en su adaptación a las varengas una doblez de 50 grados. A continuación se inicia la construcción de los bancos de meo y cadeira. Es curioso el hecho de que cada una de las piezas de la dorna tiene su propio nombre. El pé de amijo es uno de ellos.
Una vez que las varengas se han perfilado, se colocan los cufiños, siendo estos el principal soporte de las tabuas de cubrir. En su mayoría, las principales piezas de la embarcación son retocadas, pues su difícil estructura impide que éstas se adapten con total precisión. Para el artesano, la construcción de una nueva dorna es una incógnita, ya que las piezas, después de su elaboración, no salen todas iguales a las anteriores construcciones. Podría decirse que en estas diferencias está la lucha diaria del artesano. Antes de ser unidas, las piezas son impregnadas de alquitrán, pues es imprescindible que en las uniones no queden orificios por donde pueda colarse el agua. Después de efectuados los arreglos y pruebas en los cufiños, se colocan las tabuas de virar. Como se puede ver, la estructura interna de la dorna responde a un modelo de un origen muy antiguo. Por ello, todo hace pensar que apenas ha variado el sistema de construcción en el transcurso de los siglos. El carro es uno de los pocos cambios que se han efectuado de la dorna antigua a la actual. El antiguo tiene 3 orificios sobre los que se colocaba el palo de vela. En el actual ya no se utilizan, puesto que la mayoría de las embarcaciones se sirven como medio de propulsión del motor fuera borda. En algunos casos, cuando no hay plantillas para tomar medidas, estas se toman del mismo lugar en que posteriormente serán colocadas las piezas. La quilla se cubre de panas colocadas sobre las varengas. Estas panas van sueltas, ya que es necesario sacarlas con frecuencia para efectuar la limpieza después de terminada la faena de la pesca. La tilla va en pleno centro y su construcción es muy laboriosa, principalmente en la curvatura superior.
Terminado ya el casco, se pasa a la construcción de la cubierta. Esta se compone principalmente del corredor de popa, que enlaza con la pana da popa. El corredor da proa. El banco do cociño, la tilla y el banco do traste. En este último se colocaba el palo de la vela para la navegación. La cadeira, destinada al almacenamiento de la pesca, va cubierta por aparellas. La tilla, que sirve para el descanso de los hombres en el mar, se utiliza principalmente para guardar utensilios propios de la pesca y almacenamiento de alimentos del marinero. A continuación se coloca la cinta y sobre esta el barrote. También la vainilla do corredor, que junto con la cinta y el barrote son la principal protección de los bordes de la cubierta. Sobre las cavernas que sobresalen de la cubierta se forman los remadoiros da Mura do Meo y el remadoiro do Meo. De laborioso puede calificarse el trabajo de la construcción de la dorna, y ello se manifiesta en detalles tan simples como la adaptación de la fura do galleiro con la única finalidad de encajar el soporte del remo. La rabeira, en unión con la fura da borda do timón, son esenciales como refuerzo de la pana da popa. Actualmente, la fura da borda do timón es adaptada para un motor fuera borda, desapareciendo por este motivo el timón. Aún así, la dorna conserva sus principales características. Normalmente no se fondea en el puerto, sino que se lleva a tierra durante el día y se deja en la playa o bien en la rampla del muelle, siempre apoyada sobre la quilla y calzada con dos palos llamados escoras, para de esta forma mantener la embarcación recta. Este sistema de varado tiene una doble finalidad. Por un lado, facilitar la evacuación del agua a través del bitoque, y por otro sirve para proteger la especial estructura de tablas que podría perder estabilidad al tener que soportar el peso de toda la embarcación sobre un costado. La dorna se diferencia muy claramente del resto de las embarcaciones usadas en Galicia por varios rasgos característicos, y el más destacado de ellos lo encontramos en la construcción del casco realizado con la técnica del tingladillo, es decir, montando las tablas unas sobre otras por el extremo. Este sistema de construcción es tradicional en el mundo nórdico, que se diferencia del sistema tradicional meridional mediterráneo, sobre todo en que estos unen las tablas por el borde sin montar, lo cual conlleva refuerzos interiores que le prestan una mayor resistencia, pero también un peso mayor y unas condiciones menos hidrodinámicas, al contrario de las embarcaciones nórdicas, frágiles y de enorme ligereza. Terminada la construcción, se pasa a dar los últimos retoques que no por ser los últimos dejan de ser importantes.
como la perforación de la quilla, que sirve para la evacuación del agua a través del bitoque. También la colocación de la estopa entre las uniones de las tablas. La estopa es incrustada hasta que las uniones queden totalmente cubiertas e impregnadas de alquitrán. El alquitrán es esencial para que las uniones queden selladas. Una vez entregada la adorna a su dueño, este debe pintarla de alquitrán para que la madera endurezca después de penetrar en los poros, además de combatir la corrosión salina. Así, la dejará secar durante un mes aproximadamente. Por último, se pintará con los colores tradicionales. Sobre su futuro en aguas gallegas, solo señalar que quizás su principal enemigo sea su complicada construcción, transmitida tradicionalmente de padres e hijos, que requiere una habilidad y una dedicación especiales. De ahí que los carpinteros conocedores de su arte y que estén dispuestos a hacerlas sean cada día menos. Por ello, la vieja adorna con la que ha hecho historia el marinero gallego descansen en las aulas del Museo do Pobo Galego con la ilusión de que, al menos, su imagen no desaparezca de las nuevas generaciones marineras.